Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas al Fil TV. Qué placer volver a encontrarnos como cada viernes por aquí por la pantalla del 10. Como siempre, los vamos a estar acompañando de 20 a 21. La noche está ideal para seguir hablando de política, para analizar los temas que nos importan a la gente y también la agenda de los dirigentes políticos. Esta semana es corta, pero fue intensa. Hubo muchos movimientos todavía del gobernador Juan Schiaretti por fuera de la provincia de Córdoba. Se reunió con sus pares de Entre Ríos y de Santa Fe. Allí volvió a levantar la bandera del antikirchnerismo con un fuerte reclamo por una distribución federal de los subsidios. Recuerden ustedes que la semana pasada hubo una noticia de impacto nacional porque diferentes referentes, gobernadores de centro de la política nacional, incluido el gobernador, se reunieron motivados por esta preocupación que es la crisis que atraviesa al Frente de Todos a nivel nacional y también, por supuesto, a la economía. Los datos de esta semana no son alentadores. Recibimos una cifra de inflación la más alta en los últimos 20 años, casi 7 puntos en todo el territorio nacional, y la vicepresidenta Cristina Fernández sigue enviando fuertes mensajes muy críticos al presidente Alberto Fernández. Bueno, estos son, por supuesto, algunos de los ítems informativos más importantes para destacar en esta apertura. Vamos a intentar charlar de esto con nuestros invitados de esta noche y, por supuesto, como siempre, la política partidaria va a ser central en las entrevistas que realizamos con mi querido compañero, el de siempre, el incondicional, Felipe Osman, a quien paso a saludar. ¿Cómo andas, Feli? ¿Todo bien? Jani? Muy Bueno, bien, ¿vos? tenemos mucho trabajo hoy por delante. Le invitados. vamos a dar la bienvenida al intendente de Villa María, ex secretario de Obra Pública de la Nación, el señor Martín Gil. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por este contacto con nosotros. Hola, buenas noches a los dos, a Janina, a Felipe. Muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. Tenemos muchos temas para charlar con vos, poco tiempo, así que te vamos a pedir que vayamos al hueso, por eso vamos a arrancar con lo electoral. Martín, en el Frente de Todos esta semana que pasó, estos días que pasaron, se volvió a agitar la posibilidad de que el Frente de Todos tenga un candidato propio a la gobernación. Y me refiero en este caso al flamante vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio, que está agitando nuevamente esa posibilidad. ¿Vos qué visión tenés teniendo en cuenta que el kirchnerismo, el Frente de Todos, no ha logrado todavía seducir o recomponer la relación con los cordobeses? Bueno, yo te puedo hablar desde el espacio que formo parte, como integrante del Frente de Todos, pero también en mi rol de intendente y de articulador con un conjunto de intendentes que somos aproximadamente 100 en la provincia de Córdoba y trabajamos de manera muy cercana. Yo aspiro a que esta diversidad que podemos tener dentro del peronismo de Córdoba se pueda dilucidar en el marco de una elección interna, que me parece que es saludable, donde se expresen las distintas opiniones. Yo creo que no todos pensamos lo mismo, pero podemos construir puntos de coincidencia también, pero no todos pensamos lo mismo. Y en ese sentido, ojalá, si el justicialismo, como en algún momento se dejó entrever, abre el espacio para una disposición o elección interna, pudiéramos participar en ese marco. Si eso no se diera, entonces seguramente quienes integramos este espacio deberemos dialogar y analizar la posibilidad de poder reflejar lo que para nosotros puede ser un concepto de construcción de la Córdoba que viene, que a priori te digo debe ser una construcción más allá de quienes integramos el espacio del Frente de Todos. La política en la nación y en la provincia exige diálogos, exige coincidencias, exige construir la unidad en la diversidad para de esta manera democráticamente poder pensar más que en una elección, pensar en el futuro, ¿no? Pensar en la Córdoba que viene, pensar en la Argentina que viene. Me parece que esto es central, hablar menos de los dirigentes y hablar más de la gente, más de las necesidades concretas, más de
de la necesidad de asumir una agenda que le signifique a cada uno de los habitantes cómo la democracia es una herramienta, no solo para vivirla intensamente en cada elección, sino para construir una mejor calidad de vida para todos. Intendente, buenas noches. Felipe Osman lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Felipe. Muy bien. Usted sabe que la semana pasada estuvimos dialogando acá con el presidente del PJ Provincial, el señor Oscar González, y le preguntamos sobre estas posibilidades y él le cerró la puerta a que usted participara de una interna dentro de Hacemos por Córdoba, entendiendo que para que eso sucediera, primero quienes integran el Frente de Todos se tendrían que pronunciar a favor de ciertos reclamos que consideran el núcleo de Hacemos por Córdoba, del peronismo cordobés, que son el reclamo por una reducción a las retenciones agropecuarias, como por ejemplo también una redistribución más equitativa de los subsidios al transporte. ¿Qué respuesta tiene para darle? La que siempre he tenido. Yo soy un hombre profundamente del federalismo. El gobierno de Mauricio Macri profundizó una visión central de la Argentina, monopólica, centralista de la Argentina. Y por eso es que en el año 2018, cuando se firma el pacto fiscal, por ejemplo, las provincias son casi conminadas a firmar la eliminación de los subsidios del transporte y a tomarlos en cabeza provincial, cosa que es muy difícil llevar adelante y hay que replantear y debatir. Por eso es que, no obstante esa firma del acuerdo, en el año 2019, se avanzó y en el año 2020, fundamentalmente en el año 2020, por la posición crítica del transporte frente a la pandemia, con aportes vía extraordinarias que volvieron a recomponer un piso del aporte que corresponde. Por lo tanto, yo estoy dispuesto y estoy de acuerdo que hay que debatir profundamente la distribución del transporte para que esa malla a la cual fue condicionada las provincias argentinas por el gobierno de Mauricio Macri se redefina en un concepto pleno. Ahora bien, también soy partidario de construir un federalismo en serio, no con las capitales de provincias, sino con cada una de las localidades que hay en el interior, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, donde la distribución, o a veces se repiten los modelos, ¿no? A veces se habla de federalismo en Buenos Aires y se construyen políticas centrales en el territorio. Pero esto es un debate que hay que darlo, efectivamente. Lo mismo que otros aspectos centrales que hacen a la distribución de recursos. Respecto a las retenciones, yo creo que hablar de lo primero que hay que definir, que el gobierno que aumentó las retenciones fue el gobierno de Mauricio Macri. Efectivamente, el gobierno actual no solo que no las ha aumentado, sino que ha avanzado en demandas históricas, como por ejemplo reducir las retenciones y hasta eliminarlas a cero en economías primarias que son de alto impacto regional. Voy a poner un ejemplo que incluso el peronismo de Córdoba alzó como bandera insistentemente y adhiero a esa posición, que ha sido la eliminación a la progresiva de las retenciones al maní. Si uno va hoy a General Dehesa, Cabrera, Hernando y le pregunta a los productores cuánto pagaba de retenciones durante el gobierno de Mauricio Macri, va a encontrar que pagaba alrededor del 13% y que hoy está en el orden del 3%, con una eliminación progresiva. Ojalá en algún momento se pueda llegar al cero de esa economía regional. Además, estamos en un momento muy complejo donde necesitamos disociar el precio de los alimentos internos con los alimentos externos, porque evidentemente la Argentina es un productor de alimentos. Ante la crisis de Rusia y ante la crisis de Ucrania, de la guerra, la Argentina debe producir más alimentos. Hay una oportunidad de comercialización internacional, pero también no podemos desabastecer el mercado interno. Y esto hay que debatirlo. Hay que sentarse con las miradas diferentes y hay que construir los consensos que la Argentina necesita, no las consignas o los eslogans de campaña. Intendente, permítame que le pregunte por otro proyecto que también está embanderando Hacemos por Córdoba, que es el traspaso de AISA, Edenor y Edesur a jurisdicción de provincia de Buenos Aires, que es algo que el gobierno de Cambiemos había logrado y después lo retrotrajo el Frente de Todos. De todas formas, también como me señalaba anteriormente, que el gobierno de Juntos por el Cambio elevó las retenciones. Primero las disminuyó y sobre el final del mandato las volvió a elevar. El gobierno de
de Mauricio Macri no dispuso el traslado. Firmó en algún momento compromisos que no cumplió, tanto con AISA, con Edenor y con otras herramientas. Con una gravedad. En ese momento, hoy existen dos organismos. El ENOSA, que se encarga del saneamiento y del agua para el interior de la Argentina, acompañando las gestiones locales y provinciales que al respecto hay, y AISA, que presta directamente en el conglomerado urbano este servicio. Efectivamente, el aporte del Estado Nacional en una instancia como es AISA y en otra instancia como es el ENOSA, durante la época del macrismo fue absolutamente desproporcionado, porque se desfinanció un organismo y se financió absolutamente el otro, porque la necesidad lo requería. Hoy eso ha comenzado a revertirse, a punto tal que el ENOSA hoy está teniendo un presupuesto históricamente de los más elevados y está llevando adelante. Cuando asumió la ENOSA tenía alrededor de 20 obras en toda la Argentina y hoy está cercana a las 1.500 obras en toda la Argentina. Nuestra provincia de Córdoba también, no solo con la culminación de la planta de Bajo Grande, que le va a permitir a los cordobeses acceder al beneficio de agua y de cloacas, más de la mitad de los cordobeses que no tenían, sino también en otras políticas. Hoy, por ejemplo, se está llevando adelante la política de cloacas en el sur provincial, en las principales localidades, en Laborde, en Villa Huidobro, en Huinca-Redancó, en Vicuña Maquena, y a partir de aporte del Estado Nacional. Ahora, comparto con vos, Felipe, que este es un debate que hay que dar en algún momento. Hay que darlo porque los recursos hay que pensarlos, hay que sentirlos y hay que llevarlos con una profunda visión federal. Hay que reconocer que el AMBA es un problema real, para todos los argentinos, pero que también el desarrollo nacional requiere de recursos administrados con coherencia. Sí, Martín, te traigo nuevamente a la política local para marcar dos momentos del intendente Martín Yarlora. Previo a las elecciones legislativas, el intendente de Córdoba se mostraba dialoguista con dirigentes del Frente de Todos, los recibía en su despacho, siempre ¿no? en el marco de la cooperación institucional. Pero luego, con el endurecimiento del discurso del gobernador, ya no había grises en este posicionamiento en contra de la Casa Rosada, Martín Yarlora se esqueletizó. ¿Cómo ven sus contemporáneos la posibilidad de retomar ese diálogo en la etapa anterior a las legislativas? ¿Crees que es posible o definitivamente Martín Yarlora va a estar sujeto a las estrategias que marque el gobernador Schiaretti para el próximo turno electoral? A ver, yo en principio digo con esto como con otros análisis de las preguntas que surgieron con anterioridad. Digo, este hecho de venir a analizar la conducta política o los criterios políticos que toman los distintos dirigentes en Córdoba, bueno, cada uno es, por supuesto que es artífice de la construcción de sus estrategias y de su desarrollo. Yo sí puedo decir que en el caso de Martín, a quien considero una persona, un amigo, digamos, y un hombre con el que me ha tocado compartir varios momentos de la vida política y al que respeto profundamente, nunca hemos interrumpido el diálogo, nunca dejaré de atender ni yo, ni creo que ningún secretario ni funcionario del Estado Nacional, como tampoco lo haremos con ningún intendente del partido político que sea, ni tampoco con ningún representante del gobierno provincial. Corresponde que se haga. Tenemos que salir de la lógica de los enfrentamientos permanentes para ir a una lógica de construcción de estrategias centrales. No hay nada mejor para cambiarle la vida a la gente que trabaje conjuntamente la nación, la provincia y los municipios. Pensemos como pensemos. A mí me está tocando este momento, donde tengo cuestiones que comparto y cuestiones que no comparto quizás de la gestión provincial. Y esto no es óbice para que como intendente pueda trabajar con el gobernador, pueda trabajar con los ministros y podamos llevar adelante las acciones que necesitamos en cada uno de nuestros territorios para que a la gente le vaya mejor y entonces a toda la provincia le vaya cada día mejor. Sí, finalmente, Martín, para cerrar esta entrevista, te pido tu opinión sobre la red de intendentes, que es un tema que vamos a estar abordando en lo sucesivo de este programa con Daniel Salib, intendente de Mendiolaza, que es uno de los promotores de la modificación de la ley. Y si bien, bueno, Villa María tiene carta orgánica, no estarían alcanzados por esta modificación, como aspirante a la gobernación me parece interesante que nos digas cuál es tu postura ante este
que reclamo de los intendentes, 280 más o menos de distintos partidos que quieren esta modificación para volver a presentarse. Yo creo que es un tema que hay que tratar y hay que dar previsibilidad. Hay que ponerlo sobre la mesa y debatirlo y no jugar a las escondidas para ver quién asume la responsabilidad política de permitir o no permitir. Acá hay dos dimensiones que creo que hay que contemplar. Primero, un análisis constitucional sobre la retroactividad o la irretroactividad de la norma. Esto ya se ha aplicado en otros lugares. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, acaba de resolver, frente a una normativa de característica similar, acaba de resolver por vía judicial este aspecto. Y quizás ese puede ser un camino de interpretación. Por otro lado, la realidad política que tiene, digo, no política partidaria, de organización política que tiene la provincia de Córdoba. 427 municipios. Muchos municipios son tan pequeños que ni siquiera hay elecciones, que los peronistas se sientan con los radicales, se sientan con los vecinalistas y arman una lista común, porque a veces no se le puede dar la referencia institucional necesaria para poder llevar adelante la gestión. Forma parte de nuestra realidad, no de otras provincias, donde quizás hay 15 municipios. Córdoba tiene casi un cuarto de los municipios de la Argentina. Clarísimo. Y esto, si no se aborda, si no se trata, si no se debate entre todos los sectores, va a generar, sin lugar a dudas, tensiones y problemas institucionales. Muchísimas gracias, Intendente Martín Gil, por estos minutos con Alfil TV. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer. Buenas noches. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya seguimos, como les anticipábamos en esta entrevista, conversando con el Intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi. La ReRe va a ser uno de los temas más importantes que vamos a tocar. Quédense.